Saludos a todos los amigos de Electrónica en Vivo. En videos anteriores mencioné y mostré el circuito en serie. En este caso, este circuito específico fue el primer circuito que mostré en video. Es el circuito del interruptor, la lámpara y nuestra fuente de poder, en este caso las baterías. Y quiero señalar que una cosa bien importante es que cubrimos al mostrar estos circuitos, tanto el circuito en serie y luego el circuito en paralelo, que los invito a ver. Cubrimos varias de las preguntas del banco de preguntas para del material de estudio para obtener la licencia de radioaficionado Technician. Y una de las preguntas es la T5D13 Tango 5 Delta 13, es que en qué tipo de circuito la corriente es la misma en todos los componentes, y en este caso es el circuito en serie. Así que los invito a ver los videos anteriores y ahí van a poder entender de forma demostrativa, pragmática, las contestaciones a las preguntas que tienen que ver con electrónica. En este caso específico explicamos que si cerramos el circuito, al colocar el interruptor en on, pues se enciende la lámpara. Lo que me encanta del Snap Circuit es lo versátil que es. En este caso vamos a añadir los componentes distintos, un LED y una resistencia. Podemos ver el valor de la resistencia, los 100 ohmios, y nos falta alambrar. Tenemos que alambrar el circuito y vamos a alambrarlo. Ahora sí tenemos conectados todos los componentes electrónicos. Los invito a leer mi blog, donde discuto en dos partes los componentes electrónicos y una breve descripción de cada uno de ellos, donde se explica la función de cada uno de los componentes electrónicos. Así que los invito a ir al blog, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y lo que queremos ver es lo que hace la resistencia en este caso, que la resistencia lo que hace es proteger nuestro LED. Vamos a cerrar el circuito, cerramos el circuito y se enciende el LED. De la misma forma que nos encanta el Snap Circuit por la versatilidad, lo rápido y los componentes sencillos de interconectar, especialmente cuando queremos explicar algo en video, lo sencillo que es trabajar con él. Pero si queremos ir avanzando, podemos ver este mismo circuito, pero en la placa de inserción o placa de prueba o breadboard. Tenemos exactamente lo mismo, tenemos una resistencia, aquí tenemos el LED y los conectamos nuestra fuente de poder. Vamos a conectarla con una batería 9 voltios. Conectamos, ¿verdad?, a través de los caimanes o cocodrilos. Los invito a ver el video de cómo energizar, ¿verdad?, cómo utilizar nuestras placas de prueba. Así que los invito a mirar el canal y que vean nuestro video sobre placas de prueba. Para repasar el uso del multímetro, y prontito vamos a tener más información en el canal, especialmente sobre el multímetro. Vamos a ver ahora, primero con el Snap, que es mucho más fácil de poder medir los componentes electrónicos en el Snap. Vamos a medir voltaje y corriente. Siempre revisamos que nuestras puntas de prueba estén bien conectadas. Ahí están nuestras puntas de prueba bien conectadas. Vamos a encenderlo, vamos primero con voltaje. Vamos a colocarlo. Aquí tenemos. Siempre me gusta revisar nuestras baterías. Primero vamos a las baterías y nos dice que tenemos 3 voltios en las baterías. Con el circuito abierto, si miramos aquí el switch, nos dice que tenemos 1.79 voltios. Si revisamos, vamos a ver que tenemos 0 en el caso tanto de la resistencia
como el diodo del LED. Ahora, si cerramos el circuito y vamos a nuestras baterías, tenemos los 3 voltios. ¿Qué pasa en nuestro switch? En nuestro switch, en este caso es 0, como hemos demostrado en videos anteriores. ¿Y qué pasa con el voltaje en la resistencia? 0.27 voltios. Es bien interesante porque tenemos expuestos los alambres de la resistencia. Podemos ir directamente al alambre de la resistencia y poder medirlo ahí, 0.27 voltios. ¿Y qué sucede en nuestro LED? 2.72 voltios. Si sumamos, vamos a ver que nos da exactamente los 3 voltios de la batería. Así que ya vemos la diferencia en el voltaje en nuestro circuito. Ahora, ¿qué sucede con la corriente? Circuito en serie, ¿qué sucede con la corriente? Vamos a ir a medir la corriente. Recuerden que es bien importante que revisen el manual de su multímetro y que nos dice el fabricante con nuestras puntas de prueba donde debemos de colocar cuando vamos a medir corriente. Y lo otro bien importante es cómo medimos corriente, que la medimos en serie con el circuito. Y por ejemplo, tenemos que tener el circuito cerrado. Aquí cuando sale de la batería, ahora 2.76 miliamperes. Volvemos a colocar el alambre. Vamos a colocar ahora aquí. Colocamos en el switch y luego en la resistencia 2.76 miliamperes. ¿Y qué sucede si vamos la resistencia? 2.76 miliamperes, continúa exactamente igual, para que no se vea negativo. Ok, exactamente 2.76 miliamperes. Y si vamos hasta acá, vamos a ver exactamente lo mismo, 2.76 miliamperes. Así que el amperaje es el mismo en todo el circuito. Bien interesante poder ver la diferencia entre el voltaje y la corriente en nuestro circuito, en este caso con la resistencia, que lo que hace es proteger, esa resistencia lo que hace es proteger nuestro LED. Ahora vamos a trabajar lo mismo pero con nuestra placa. Vamos a colocar. Bueno, ya trabajamos con el Snap Circuit donde los valores de los componentes están dados. Y no tenemos problema en trabajar con los diodos, emisores de luz, el LED y la resistencia. Pero en este caso que vamos a trabajar con la placa de inserción o breadboard, debemos tener cuidado con los componentes. En este caso vamos a comenzar con este LED y vamos a insertarlo en la placa. Recordemos que tiene polaridad, el alambre más largo, la patita más larga es la positiva. Y vamos a colocarlo en la plaquita de inserción. Tenemos la placa mediana en este caso. Los invito a ver los videos anteriores. Así que vamos con el positivo, donde tenemos acá insertado el positivo para la batería. No lo pueden ver ahí. Por aquí tenemos insertado el positivo. Y en este lado tenemos insertado lo que va a ser negativo. Así que vamos a colocar el positivo aquí. Y rápido que el alambre tocó, pueden ver que se enciende. En este caso estamos utilizando una batería de 9 voltios. Y estamos usando un LED para 12 voltios. Así que no tenemos problema en insertarlo y que el LED vaya a sufrir y se vaya a quemar el LED. Vamos a dañar el LED, eso no va a suceder, no se va a dañar el LED porque el LED tiene la capacidad para la batería de 9 voltios. Ahora, en el caso
Y no lo vamos a hacer aquí porque no vamos a destruir nuestros componentes. Pero este es un LED más pequeño, pueden ver la diferencia. Este es un LED para 12 voltios y este es un LED para 3 voltios. Si colocamos este LED ahora en la placa con una batería de 9 voltios, pues entonces vamos a dañar ese LED, este LED pequeño. Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos los componentes electrónicos, que no causemos un daño mecánico y este nos termine causando daños a nosotros. Así que tenemos que tener la precaución, especialmente si vamos a estar con menores de edad trabajando con las placas de inserción, y por eso tenemos la resistencia. En este caso estoy usando, y le voy a dejar unas diferentes gráficas para que puedan entender, para que puedan ver el valor de la resistencia y así puedan verificar aquellas resistencias que tengan en su casa o que deseen comprar. En este caso es una resistencia de 560 ohmios. Es una resistencia de un valor mayor al que necesitamos, pero podemos utilizarla en este caso como quiera. Vamos a colocar la resistencia en la placa de inserción y entonces después vamos a poder colocar el LED. Así que colocamos la resistencia. Esto es un circuito en serie, debemos recordar eso, que esto es un circuito en serie. Vamos a quitar aquí para no encenderla rápido. Recordando que siempre estamos colocando el positivo hacia este lado. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora vamos a colocar. Ok. Y podemos encender nuestro LED sin causar ningún daño al LED. Y ya lo podemos encender. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio nuevamente con nuestro LED de 12 voltios y nuestro LED de 3 voltios, pero quiero que vean la diferencia. Y vamos a utilizar el multímetro para el ejercicio. Conocemos el voltaje de la batería, pero lo podemos revisar. Vamos a desconectar. Y es fácil tomar el voltaje de la batería porque podemos desconectarla. Podemos desconectar nuestra batería y medir el voltaje fácilmente, colocando aquí en las puntitas. Y vemos que dice 8.9 nuestro voltaje. Vamos a conectar nuevamente la batería a los cables para energizar la placa. Ya conocemos nuestro valor y entonces ahora vamos a medir el voltaje. Si lo colocamos en la resistencia, ok, ahora sí. Nuevamente, el valor del voltaje en nuestra resistencia es 5.88 voltios. Ahora sí se ve bien en cámara. Y en nuestro LED el voltaje es de 2.86 voltios. ¿Ven la diferencia del voltaje con la resistencia? Ahora que debemos medir corriente. Siempre les recuerdo que verifiquen el manual de su multímetro para asegurarse que tienen bien conectadas las puntas de prueba. Recuerden que para medir la corriente debemos hacerlo en serie con el circuito. Así que vamos a desconectar aquí en la corriente. Vamos a colocar esto acá en la punta de prueba. Ok, estamos colocando aquí la punta de prueba con el cablecito que nos envía la corriente de la batería. Colocamos la otra en la resistencia y nos dice que nuestra corriente de 10.47 miliamperes. 10.47 miliamperes. Es un circuito en serie. Así que si desconectamos acá y tocamos el LED con la punta de prueba, nos va a decir
10.48 miliamperes. Así que pueden ver la diferencia en voltaje cuando añadimos la resistencia. Ahora vamos a quitar la resistencia y cambiar el LED. Vamos a quitarla, quitamos la resistencia, quitamos el LED y vamos a colocar el otro. Ok, ahí está. Y vamos a medir voltaje. Tenemos que asegurarnos de que el range esté perfecto. Ok, ahí está. Y entonces podemos aquí ir al LED. Y nos dice que nuestro voltaje es de 8.79 voltios. Ya medimos anteriormente nuestra batería, así que sabemos cuál es el voltaje de la batería y conocemos ahora el voltaje aquí en nuestro LED y podemos medir la corriente. Y si medimos la corriente, déjame agarrar bien la placa y nos dice que la corriente es, vamos a colocar steady. Ok, la corriente es de 8.14 miliamperes. Así que pueden ver la diferencia entre tener una resistencia. Pueden ver la diferencia en voltaje. Es importante tener esa diferencia en voltaje para que entonces no dañan nuestro LED. Y pueden comparar con los valores que obtuvimos en el snap. Así que esa es la diferencia de trabajar con el snap, la versatilidad de trabajar con él, con los valores dados en cada uno de los componentes electrónicos y cuando vamos a trabajar con la plaquita de inserción o breadboard. Vamos a seguir trabajando con estos proyectos, tanto en el snap y también con el breadboard, así que pendientes al canal. Hasta la próxima. Muchas gracias.